Pues buenas tardes a todos y bienvenidos a la última sesión del día, una sesión dedicada a la presentación del libro Viva Napoleón, muera Bonaparte, propaganda y opiniones contrastadas en el mundo hispánico, del profesor aquí presente, Carlos Gustavo Mejía Chávez, a quien por supuesto agradecemos encarecidamente que nos acompañe en estas jornadas de estudios napoleónicos en Hispanoamérica. Además del profesor Mejías, contaremos también en esta presentación con la participación de los dos colegas que han hecho posible este congreso, de Jonathan Barr y Joaquín Espinosa, quienes compartirán unas palabras antes de dar paso al autor, en tanto que expertos, el primero de la persona de Napoleón y el segundo del contexto del trienio liberal. Así que en un primer momento voy a proceder a presentaros a vosotros, a Joaquín y a Jonathan, y después, una vez finalicéis, presentaré a Carlos Mejía. Jonathan Barsuali, como todos conocemos, es beneficiario del programa doctoral Fellowship for Academic US Studies. Investiga la historia social de los ejércitos desde Luis XVI hasta Napoleón III, así como el Haití consular. Ha publicado sobre el ejército como vía de emancipación para las minorías étnicas en múltiples revistas y editoriales especializadas, a destacar, por ejemplo, la revista universitaria de Historia Militar o Dinkinson. Joaquín Espinosa Aguirre es investigador del Centro de Investigaciones Históricas de América Latina en la Universidad Jaume I. Doctor por la Universidad de Michoacán, ha sido profesor en la UNAM, en la Universidad Andina Simón Bolívar y ha realizado estancias de investigación en la Complutense y en la Pablo Olavide. Actualmente es secretario editorial de Silex Ultramar y de la revista Tiempos de América, y sus líneas de investigación se relacionan con la Revolución Liberal Española y sus consecuencias en Hispanoamérica. Así que dicho esto, os voy a dar paso para que digáis unas palabras y después ya presentaré a Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Si te parece, Joaquín, procedo con esta primera introducción que habíamos acordado. Bueno, yo, aparte de agradecer al profesor Carlos Mejía el honor que nos brinda de un poco conceder unas palabras, unas reflexiones en base a nuestras experiencias investigadoras y en cuanto a su obra, pues agradecerle inmensísimamente este turno de palabra que me cede y también gracias a ti, Mónica, por participar en este congreso. Bueno, ¿qué se puede decir un poco de lo que es la bibliografía o el state of art de lo que viene a ser el estudio, la comprensión de la imagen napoleónica en un plano global? No son pocos los estudios, en realidad, que se han hecho sobre concretamente la biografía de Napoleón Bonaparte. Hoy la profesora Loles Ripoll nos lo ha expuesto y contamos entre el comité organizador y los ponentes a muchos investigadores de esta imagen post-napoleónica del propio Napoleón. Pero podríamos citar, y yo creo que es muy interesante, sobre todo centrados en el ámbito de monarquía hispánica y primeros 20, 30 años del siglo XIX y cómo se ve a Napoleón, pues autores de la talla de Cepeda Adán, Ainhoa Chinchilla, Irene Castells, Jordi Roca, el propio Alberto Cañas, que nos ha acompañado ahora mismo, Gerard Defoe, Jean-René Haim, etcétera. Yo mismo pude, en parte de mi formación inicial, publicar un informe sobre toda la bibliografía o gran parte de la bibliografía existente, publicada coetánea a la propia vida de Napoleón y la construcción de su imagen en los fondos de la antigua Universidad Central. A día de hoy, la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, que les invito a todos que consulten, que es la biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, del fondo antiguo, del fondo histórico. Y qué decir, pues que evidentemente la propia figura de Napoleón ha dado lugar a esto porque desde su primera etapa como subteniente, luego teniente y luego oficial superior, ha ido dando lugar a una expansión de su propia leyenda, de su propio mito que él ha ido promoviendo desde que ha tenido diferentes cargos públicos, tanto en el ejército como en las instituciones de gobierno francesas. Y incluso hablamos de un individuo que ha estudiado estrategias de promoción o que podríamos incluso hablar de marketing en términos anacrónicos desde figuras del propio Julio César hasta el propio rey Federico de Prusia. Dentro de esta figura tan importante,
¿Cómo encajan las investigaciones del profesor Carlos Gustavo Mejía Chávez? Pues en primer lugar, destacar que en su trayectoria nos ha sorprendido con temas muy diversos de la imagen napoleónica en diferentes esferas y etapas de lo social y cómo han afectado en el espacio pues de los virreinatos. O sea, yo quiero destacar, porque me parecen muy interesantes, el profesor Carlos Mejía me lo permite, son los trabajos, en primer lugar, que lleva por título muy interesante el decreto de Napoleón sobre los judíos, que publicó en 2024 en la revista de Historia Internacional. Y otro segundo trabajo muy interesante, eh, a- siguiendo con esta línea de qué información nos llega sobre las biografías y las figuras de Napoleón a este espacio ultramarino, pues su artículo Aproximaciones a la historia de las máscaras mortuorias de Napoleón Bonaparte en México, en 1865-2005, publicado en 2025 en Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Estos artículos son muy interesantes, principalmente el primero, el de Decreto de Napoleón sobre los judíos, porque les invito a buscar, porque nos habla de cómo llega la historia social, la historia desde los márgenes sociales relacionada con Napoleón y cómo llega al otro lado del Atlántico y cómo se percibe en Hispanoamérica y las fuentes materiales y los impresos que dan a conocer esta obra. Pero evidentemente, por mi interés, ya pasando al libro de Viva Napoleón y muera Bonaparte, yo debería de destacar, o considero que es oportuno destacar, cómo el autor estudia la presencia de las revoluciones atlánticas, como es el caso de la haitiana, que hoy hemos estudiado, pues en los medios impresos, en los manuscritos, en las sátiras, en las viñetas, y de este contexto vemos una amplia circulación documental y de impresos. Es muy interesante su capítulo del profesor Carlos Mejía en su obra Viva Napoleón, muera Bonaparte, el capítulo Cancelada y el espanto haitiano, donde el autor explora los libelos profranceses en contra del Reino Negro de Dessalines, que lo hemos comentado ahora, y la violencia, los desfortunios de los colonos. La posición afrocaribeña versus a la población blanca, vemos todos estos conflictos internos y lo hace a partir del estudio de lo que podría ser casi un libelo, que es la vida de Jean-Jacques Dessalines, publicado en diferentes ediciones entre 1805 y 1806 en México. Bonaparte es una figura, para no extenderme, que rivaliza con el propio Pentateuco y con el Quijote en cuanto a números contabilizados de ediciones impresas, y él mismo, como hemos dicho, dio lugar a esto, desde siendo director de periódicos como el Courrier de l'Armée d'Italie en la época republicana, a promocionando biografías de él mismo, hasta tal punto que estas biografías alcanzan la etapa España peninsular ya incluso en la época consular, mucho antes que la imperial. Y paso la palabra a Joaquín. Muchas gracias, Jonathan. Mónica, muchas gracias por integrarte y por haber aceptado participar con nosotros y moderar esta mesa. Y por supuesto, gracias a Carlos Mejía por el entusiasmo que desde hace un año ha tenido con nosotros para con este evento, no solamente el actual, sino también el que sucedió en abril del año pasado, porque él fue uno de los participantes. Es más, fue uno de los participantes obligatorios, porque así lo platicamos, Jonathan y yo, en el origen de este encuentro, dada por supuesto la vinculación tan fuerte que hay entre pues la temática aquí abordada y lo que Carlos Mejía ha trabajado, pues no tan recientemente, porque ya tiene varios años tras estas temáticas, ¿no? Entonces, insistir con el agradecimiento a Carlos por querer presentar con nosotros su obra. A Jonathan y a mí nos interesa principalmente escucharlo a él, entonces yo también seré muy breve en mi participación. Y porque además de todo también nos brindó, ya Jonathan hizo la mención a algunos de sus trabajos, nos brindó uno también al dossier que se publicó en Americanía a principios de este año, ¿no? Entonces, este esfuerzo que hemos ido haciendo a lo largo de un poco más de año y medio, pues se acompaña necesariamente por el trabajo de Carlos Mejía, ¿no? Y su libro, específicamente presentado en nuestro contexto, ¿no? Pues prácticamente hace la mayor alusión a esos ecos napoleónicos, ¿no? Tal cual, porque son propiamente el cómo fue recibida la imagen de Napoleón, su uso político y sobre todo ese miedo, ¿no? Del que se hablaba un poco en la mesa anterior, cómo se va transformando. Si bien un personaje
histórico, algún sujeto de las investigaciones siempre tiende a verse como algo estático, como algo que no tiene, digamos, impasible, ¿no? En su composición, y es todo lo contrario, ¿no? Van existiendo muchas transformaciones y modificaciones en sus perfiles, en sus propias conductas, ¿no? Cualquiera que ha hecho biografía, aquí está Gustavo Pérez, también Alberto Cañas, que si no me equivoco ha hecho perfiles, ¿no? También sobre personajes, pues podemos ver que no hay una línea, ¿no? Monolítica. Mucho más todavía con el manejo político que existe, ¿no? De estos propios personajes a lo largo de más de 200 años. Entonces, estas visiones sobre Napoleón que su recepción y su manipulación en América, en Nueva España en este caso específico, pero también otros espacios, ¿no? Que se abordan en la obra, pues dan una secuencia a esta historia propagandística que pues tiene bastantes años ya de tradición en México, comenzando por la propia obra de Javier Ocampo, Las ideas de un día, ¿no? Que se centra en el día de la consumación de la independencia, lo que en México llamamos de esa forma, que es el final de la guerra en 1821, y que a lo largo de prácticamente 70 años ha ido recuperando diferentes espacios, diferentes discursos y sobre todo pues interpretaciones como esta, de las que esta es la última más bien, ¿no? La del propio Carlos Mejía, que pues eso, recordar que es una tesis, este libro se sujeta a una tesis que fue no solamente presentada en el Colegio de México con buenas credenciales, sino que además también ganó algún reconocimiento, el del INERM, si no me equivoco, el Ernesto de la Torre Villar. Entonces, pues es una obra que ya cuenta, digamos, a pesar de ser muy reciente su aparición, ¿no? Prácticamente hablamos de 3 meses que tiene ya en circulación la obra, pero que ya tiene en cuanto a la investigación y la referencia sobre el contenido, ya tiene una pequeña trayectoria que va un poquito más allá de estos últimos 3 meses, ¿no? Y finalmente, solo destacar cómo, gracias a una temporalidad, además de todo, muy peculiar para los estudios culturales bueno, de México, que claro, la temática lo sujeta, ¿no? Pero por lo general estamos entre procesos del reformismo borbónico y nos vamos a mediados del siglo XVIII. Muchos llegan justo a 1810, como es esta obra, pero por ser específicamente esta etapa de transición en la cual se está conformando la figura de Napoleón como el eje rector de la política francesa y las consecuencias que va a proyectar hacia el resto de Europa y hacia Hispanoamérica, también nos llama la atención mucho esta temporalidad de 1798 a 1810, la cual, pues evidentemente, pues, repito, atípica para los diferentes tipos de estudios que hay al respecto, ¿no? Lo muy acompasada que la obra va permitiendo, mostrándonos cómo el personaje pasa de ser el gran libertador, ¿no? Ese heredero de la Revolución Francesa y ese sujeto, digamos, digno de alabanzas, a convertirse pues prácticamente pues en el monstruo de la perfidia, como uno de los testimonios que el propio Carlos Mejía recoge, ¿no? Es decir, no nos muestra solamente como decía al inicio, a un personaje que es malo por sí mismo, bueno por sí mismo, un héroe, un villano, sino que va mostrando cómo se va recibiendo esos ecos del propio Napoleón en México, cómo se va desvirtuando y cómo en muchos sentidos se va volviendo el enemigo a vencer, ¿no? Ya para cerrar, recordar que precisamente, y haciendo un poco la publicidad, ¿no? De que tanto Carlos Mejía como Marco Antonio Landavazo, que participa el día de mañana en el encuentro, pues publicaron en este número monográfico de Americanía precisamente el abordaje de cómo se va transformando este imaginario en esa época de transiciones, ¿no? Entonces, agradecer a Carlos por haber aceptado esta presentación y más bien pedirle que él sea quien nos platique y a quien queremos escuchar sobre su obra. Bienvenido, Carlos, y te regreso el micrófono, Mónica.
muchísimas gracias a los dos. Ha sido un prólogo estupendo para esta presentación de quien ahora nos convoca, para el doctor Carlos Mejía, quien es profesor en la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Ha investigado temas tan novedosos como la circulación de objetos simbólicos en el siglo XIX. Entre sus trabajos más recientes destaca uno, el ya señalado por Jonathan. Me refiero a aquel que estudia sobre las máscaras mortuorias de Napoleón Bonaparte en México, publicado en los Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, y que se enmarca en una de las líneas historiográficas más en auge desde la historia político-cultural actual. También, como ha comentado Joaquín, el libro que hoy presentamos es fruto de su tesis doctoral, galardonada con el premio Ernesto de la Torre Villar del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México en 2021. En él, Carlos nos ofrece una lectura aguda y matizada de las ambivalencias que rodearon a la figura de Napoleón en el mundo hispánico entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Así pues, sin más dilación, le cedo la palabra al profesor Mejía Chávez, que estaremos encantados de escucharle. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, todas. Espero que se encuentren bien. ¿Sí me escuchan? ¿Todo bien? Perfecto. Profesora Mónica, muchas gracias por esta presentación. Un agradecimiento especial pues para los organizadores, que pues el honor es mío, caramba, de verdad que estoy conmovido por esta amable recepción, esta amable presentación. De verdad que no hay forma, repito, de agradecer como se merecen, sino pues así sencillamente con un gracias, ¿no? Pero es un gracias cargado de todos los sentimientos, de todo el cariño que se puede dar. De verdad, muchísimas gracias a todos, mucho gusto estarlos escuchando desde hace unas horas en esta segunda presentación de este fabuloso proyecto que son los ecos napoleónicos, que está generando todavía más interés entre colegas, profesores, estudiantes, y que ya para la tercera ronda seguramente va a crecer de forma mucho más grande, evidentemente. Bueno, Jonathan Joaquín, muchísimas gracias nuevamente. Pues, ¿qué podría decir de este libro, ¿no? Que en efecto, pues bueno, tuve la oportunidad de presentarlo en 2020, sí, unos días antes, unos meses antes de que cayera el terrible dilema de la pandemia y de que nos encerraran, 2020, sí, sí, sí. Y posteriormente, pues afortunadamente eso retrasó en cierta medida la presentación del texto como libro, y afortunadamente, bueno, salió en este año, apenas está vendiendo, pero bueno, veo que afortunadamente ha tenido buen eco con algunos colegas historiadores, historiadoras, de verdad. Estoy conmovido, muchísimas gracias. Y bueno, considerando el tiempito que tengo para no aburrirlos, pues quisiera agregar solamente de cómo surgió esta idea. Pues en realidad surgió en la licenciatura de historia, cuando yo cursaba precisamente mis primeros años, mis primeros tiempos en la licenciatura. Pues yo me había fascinado con la historia de la independencia de México, y de repente entre la historia, pues aparecía ese personaje, ¿no? Del que yo francamente ignoraba muchas cosas, y también no entendía cuál era su papel verdaderamente en la cuestión de la independencia mexicana, porque no se trataba mucho de él, que es Napoleón. Quedé embelesado precisamente de esa imagen, pero algo faltaba, yo pensaba que algo faltaba en la explicación de cómo este personaje pues tuvo vínculos o impacto en la Nueva España. Y afortunadamente por ese tiempo en que yo cursaba la licenciatura, 2007, 2008, pues llegaron dos libros en diferentes términos que cambiaron mi perspectiva, y que para posteriormente, unos años después, pues tendré oportunidad de aplicarlo para mi tema, ¿no? Que justamente, como ya mencionaste, Joaquín, pues es el fabuloso libro de Marco Antonio Landavaso, ¿no? Que es la máscara de Fernando VII, que es un trabajo fascinante, que de verdad fue uno de los que me marcaron para entender o poner en práctica esta idea de quién era Napoleón y cómo se fue formando. Pero básicamente el asunto era también de Napoleón. Lo que sabíamos, creo yo, lo que más se daba énfasis era la cuestión maligna, la cuestión de 1808. Es decir, que yo suponía, o me hacían suponer algunas lecturas, que Napoleón había aparecido en Nueva España hasta 1808.
debido a la cuestión de la circulación de propaganda antinapoleónica debido a los sucesos que habían acontecido en España, precisamente en esa época, ¿no? En 1808. Fue entonces cuando yo también había leído un fabuloso libro que le mando muchos saludos a la doctora Alicia Mayer, Lutero en el Paraíso. La doctora Mayer me hizo favor de escribir el prólogo en mi libro. Lutero en el Paraíso fue también una inspiración muy bonita porque ella fue la que me guió precisamente a entender a Napoleón con esa construcción maligna, con esa construcción de estereotipos en la que se juntaban pues todos los males que había en el mundo finalmente, ¿no? Pero ¿qué había detrás de ese discurso? Esa era la pregunta. ¿Cómo se fue conformando ese odio tan grande a Napoleón? Bueno, tenía que haber algo importante detrás de todo ello y eso era pues el amor, el respeto, el cariño que se le tuvo a Napoleón pues unos años antes, a 1808. Y fue a partir de esto que ya en el Colegio de México, pues tuve la oportunidad, gracias a mi doctor, mi profesor de tesis, mi director de tesis, el doctor Gabriel Torres Puga, que guiándome por la cuestión de cómo se construye la opinión pública en estos periodos, también que él trabajó la cuestión de la Revolución Francesa en la Nueva España, pues me di a la tarea de empezar a investigar, de indagar qué hubo antes del Napoleón de 1808 y bueno, la sorpresa era mayúscula por los documentos que nos encontramos aquí en el Archivo General de la Nación. Pero no bastaba eso, bastaba ver de dónde surgieron estos documentos, cómo nacieron, dónde se imprimieron o si eran originales propiamente de la Nueva España. Y afortunadamente estoy agradecido con España, estoy agradecido con Francia porque pues en un viaje que se me ofreció para esos lugares, para estos países magníficos, bellísimos, pues tuve la posibilidad de consultar sus archivos y en muchos de estos lugares pues me encuentro precisamente, digamos, textos originales que se copian en la Nueva España, que están circulando, que están evidenciando la circulación de esta propaganda a favor de Napoleón, en contra de Napoleón, y que permiten la construcción benigna, en principio, sobre Napoleón como el gran aliado, como el gran protector de la religión y por ende, pues amigo de los españoles, de la monarquía hispánica, entre otras tantas cosas, ¿no? Que me parecieron maravillosas. Pero no solamente eso me interesaba trabajar, también una cuestión que me llamó mucho la atención y que bueno, que quedó en una parte, pues, en puntos, fue la cuestión de los famosos emisarios napoleónicos que se trabajaron en parte aquí en México, la cuestión de quiénes eran estos personajes, qué hacían, cuáles eran sus pretensiones y si verdaderamente recibían eh, órdenes de Napoleón o de José Bonaparte, que sabemos que ya una vez José Bonaparte estando en el poder español, pues sus intenciones respecto a la conservación y manera de preservar el dominio en España son totalmente distintas a las que pretendía pues su hermano Napoleón, ¿no? Que la historia de José Bonaparte en España es fascinante y bastante ambigua en la cuestión con las determinaciones de Napoleón. Bueno, entonces, pues mi idea justamente era trabajar la propaganda, cómo se construye un estereotipo, una imagen, representaciones de un personaje tan fascinante como lo fue Napoleón, y vemos en cierto modo pues muchas similitudes con las construcciones que actualmente vivimos o que bueno, a lo largo de los años se han visto en distintos personajes, ¿no? Una de las cosas que a mí me llamaban justamente la atención es cómo discursos del miedo al otro, del miedo a ideas ajenas, de ideas anticatólicas, supuestamente, pues están ahí repercutiendo, ¿no? Al día de hoy, pues con sus evidentemente prudentes diferencias, pues seguimos viendo esos discursos extraños, ¿no? De el miedo al comunismo, el miedo al fantasma del protestantismo, de la francmasonería, de los masones, ¿no? Evidentemente, el miedo a esas personas de, no, pues es masón, es político, tengan cuidado, va a acabar con la religión. Eso es muy, pues no sé, creo que se está viviendo mucho aquí en este país de repente, en estas cuestiones de la derecha, ¿no? Que está intentando salir avante, ¿no? En un contexto pues muy crítico para ellos, pero pues es una parte que a mí me llamó mucho la atención en este sentido. Y bueno, no sé qué más podría hablar rápidamente del libro. Bueno, pues el agradecimiento a todos los que participaron en la edición, especialmente a mi querida amiga artista Teresa Irene Barrera, que ella fue
la artífice precisamente de esta bellísima portada que yo le pedí. Bueno, pues imagínate algo así bonito sobre la propaganda napoleónica, pues ella se lo imaginó de esta forma, ¿no? Napoleón enviando desde su halo de gloria, desde su nube, pues mandando propaganda, y ahí vemos a Carlos María de Bustamante en medio, un gran, eh, pues admirador de Napoleón, pues embelesado por estas noticias, ¿no? Que bueno, que Bustamante justamente es uno de esos personajes interesantes que marcan la pauta de cómo Napoleón es visto, porque pues desde que él forma parte de la edición del Diario de México en 1805, pues él se dedica a promover ese sentimiento pro-napoleónico en la Nueva España, en el Diario de México, publicando odas, poemas, cantos a Napoleón. En 1808 la situación lo obliga a enmascarar su sentimiento, a decir que por obvias razones pues tiene que estar a favor de Fernando VII, que él seguramente rabiaba por dentro, pero en 1821, tú lo sabes bien, Joaquín, una vez ya con la independencia, pues Bustamante lo deja muy en claro, según él. Le debemos la independencia nada más y nada menos que a Napoleón Bonaparte. Y es tanto el amor que tiene Bustamante a Napoleón que justamente él dedica muchas, en algunos ratos su escritura, pues posteriormente en la época del México, pues ya republicano, a seguir defendiendo a Napoleón frente a distintas posturas políticas, especialmente pues atendiéndolo con Santana, justamente, ¿no? Eso es un detalle muy importante que a mí me ha llamado mucho la atención. Y bueno, pues este punto de Napoleón pues me ha permitido ya para concluir y dándoles nuevamente las gracias a todos por su atención y su presencia y la invitación que me hicieron de estar aquí, pues me ha dado pauta a seguir escribiendo algunas cositas que pues han salido pues yo creo que bien, interesantes, yo las planteo así, ¿no? Ahorita estamos terminando la publicación justamente de un artículo sobre el cura corso Antonio Bonavita, que Antonio Bonavita fue uno de los sacerdotes que acompañaron temporalmente a Napoleón a Santa Elena, pero que pues creo que no se sabía que Antonio Bonavita estuvo siendo párroco durante 10 años, 15 años en la parroquia de Yecapixtla de acá de Morelos, y tuvo una participación importante como difusor de las ideas libertarias durante la época de la Revolución Francesa, pero que pues de ciertas circunstancias lo obligan hacia 1808 a salir y pues a llegar a España, formar parte de la corte de José Bonaparte y posteriormente lanzarse pues a la aventura junto con Napoleón un tiempo, ¿no? Entonces, y bueno, ya para acabar, pues sí, justamente investigué la cuestión de las máscaras de Napoleón, porque en México contamos, hasta donde tengo entendido, con dos réplicas originales de la máscara mortuoria de Napoleón que el mismo doctor Anton Marchi, que él fue el que supuestamente, según algunas crónicas, hizo la exhumación, bueno, no, perdón, ¿cómo se llama? Bueno, que atendió a Napoleón en sus últimos momentos. Él preparó la máscara y bueno, él se viene de Francia, pasa a Estados Unidos, llega a México, perdón, y entrega al gobierno mexicano una réplica de la máscara mortuoria. Esa réplica se encuentra en el Museo de Chapultepec, el Museo Nacional de Historia. Entonces es fascinante lo que hay detrás de esa historia, cómo sobrevivió a los grandes dilemas políticos que pues transcurrieron en el México republicano hasta la época de la Revolución. Eso es fascinante. Bueno, pues ya nada más para concluir nuevamente, les agradezco a todos por el amable apoyo de estar aquí. Muchas gracias. Ojalá puedan adquirir posteriormente el libro, ojalá y llegue a Europa, llegue a otros lugares, pero me agradaría mucho escuchar en algún momento pues sus comentarios respecto a esta obra. De verdad, un honor estar aquí acompañándolos. Muchísimas gracias.